Sean bienvenidos al taller de Pedrinchi. Hoy tengo esta ducha monofásica con selector de temperatura de marca Boccherini. Tal vez hayan marcas cuyo mecanismo sea muy similar al de esta ducha. Esta ducha en particular es una ducha que funciona a 120 voltios y tiene un consumo de energía eléctrica cercano a los 3.9 kilovatios. Como ven, tiene los sellos de garantía y está asegurada mediante tornillos. Son 6 en total y como ven, aquí está la palanca del selector. Luisiña, ¿nos puedes decir qué herramientas son las que voy a utilizar para esta reparación? Con mucho gusto, señor Pedrinchi. Las herramientas que usted necesita para reparar esta ducha son un circuito serie o multímetro, para probar la continuidad de la resistencia, un atornillador estrella o pala, un alicate, un trozo de lija de grano 220. Para limpiar la ducha, basta con usar agua, jabón y una esponja para lavar loza. Muchas gracias, señorita Luisiña, por tu información. Con mucho gusto, señor. Siempre es un placer servirle. Voy a probar la continuidad de la resistencia en la temperatura alta. Para esto utilizaré el circuito serie que tengo colocado en este tablero. Debo inyectar aire por la entrada de agua de la ducha, así que utilizaré este inflador o bomba de aire. Y de esta forma revisaremos si hay continuidad entre los electrodos de los extremos de esta resistencia. Ahora vamos a probar la resistencia. Vemos que el bombillo no enciende, lo que quiere decir que la resistencia no está haciendo contacto con alguno de los electrodos, o simplemente esta se encuentra abierta en algún punto. Entonces voy a desarmarla para saber si esto es cierto. Para ello utilizaré el atornillador o destornillador estrella. Señor, en este momento es conveniente que utilice el taladro inalámbrico en modo atornillador, con la punta de estrella. Muchas gracias, Luisiña. Con gusto, señor. Una vez que hemos retirado los tornillos, vamos a destapar la ducha. Primero vamos a quitar la tapa superior. Aún no vamos a retirar la parte de caucho, ya que esta parte es muy importante, pues vamos a fijarnos en la ubicación de los electrodos de la resistencia. Esto es muy importante para cuando volvamos a ensamblar la ducha. El porqué de esto se los voy a explicar a continuación. Mientras tanto, dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerden seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Supongamos que nos vamos a bañar. Entonces, al abrir la llave, estos electrodos harán contacto con los electrodos ubicados en la misma posición que se encuentran en la tapa, de acuerdo a la opción que hayamos elegido. Como ven, los tres electrodos forman un triángulo. Acá, para que me entiendan la explicación, he bautizado estos electrodos. Entonces, el electrodo que se encuentra en la cúspide del triángulo es el electrodo superior. En la parte de abajo de la pirámide encontramos el electrodo inferior izquierdo y el electrodo inferior derecho. El electrodo superior siempre irá del lado de la parte donde ingresa el agua a la ducha. De hecho, en el caso de este modelo de duchas, el caucho en esta parte tiene una flecha
que nos indica que ahí va el tubo roscado por donde ingresa el agua. Supongo que hay otras marcas que manejan un mecanismo similar. Y bueno, entonces acá podemos ver que la resistencia de esta ducha se ha reventado justamente en la parte donde se conecta este extremo al electrodo de la parte superior del triángulo. Obviamente todo esto se activa y hace contacto cuando nos estamos dando un duchazo con agua calientita, o bueno, depende la opción que ustedes elijan. En esta tapa van ubicados los electrodos que van conectados a la línea y el neutro. En este caso, el alambre que tiene el aislamiento color negro va conectado al electrodo superior del triángulo. El color del aislamiento, que en este caso es el negro, nos indica que debemos conectar ahí la fase. Este contacto superior del triángulo es básicamente el común del circuito, ya que con este podemos activar el agua tibia o el agua caliente. Y si este no se encuentra haciendo contacto debidamente, no va a funcionar ni el agua tibia ni el agua caliente. Este alambre que ustedes ven acá con aislamiento blanco va conectado a este barraje que da la opción de unirse a uno de los electrodos de la parte inferior del triángulo. Bueno, acá se pueden dar cuenta que es una sola resistencia la que compone este circuito tan sencillo de la ducha eléctrica. Sino que, si se fijan bien, esta resistencia está dividida en dos secciones. La sección más larga va conectada desde el electrodo superior del famoso triángulo hasta el electrodo inferior derecho. Esta sección es la que se energiza cuando seleccionamos la opción de agua caliente. La sección corta de la resistencia va conectada en el electrodo inferior derecho al inferior izquierdo. Sin embargo, al escoger la opción de agua tibia, la resistencia se va a activar o se va a energizar en su totalidad, de tal forma que la corriente va a atravesar ambas secciones de la resistencia. Y ustedes se preguntarán, Pedrinchi, ¿por qué no se calienta más el agua cuando está toda la resistencia energizada? No cuando hay solamente una sección activada. Y bueno, esto es muy sencillo. Cuanto más larga es la resistencia, la corriente va a tener un camino más largo que atravesar. Por lo tanto, el material de la resistencia se calentará, pero su temperatura no será muy elevada. En cambio, si se energiza una sección más corta de esta misma resistencia, la corriente tendrá que atravesar un trayecto más corto, haciendo que se caliente en mayor proporción. Por eso, el agua más caliente sale cuando se energiza solo una sección, que a propósito es la que más han utilizado en esta ducha, y eso se nota en el desgaste de la resistencia en esta misma sección. Vale la pena aclarar que este tipo de resistencias son de un valor óhmico muy bajo. Como vemos en esta prueba, la resistencia hace continuidad en la sección corta. También hace continuidad si conecto el circuito serie a los extremos de la resistencia en su totalidad. Entonces voy a retirar el trozo de resistencia que quedó en el electrodo y estiro un poco el extremo que quedó de la sección larga de la resistencia para conectarlo a ese mismo electrodo. Get over here! Si es necesario limar un poco el electrodo, utilizamos la lija de grano 200.
Aseguramos esta parte apretando lo necesario y firmemente esta tuerca para que quede haciendo un buen contacto. Y listo, ya he unido nuevamente ese electrodo a la resistencia. Ahora vamos a probar de este lado. Es hora de limpiar todas estas partes de la ducha. Con la lija también podemos quitar el óxido que se forma en las cabezas de los tornillos. Get over here! Es hora de ensamblar la ducha y hacer la última prueba de continuidad. Debemos colocar bien esta parte del caucho, por esta pequeña canal que tiene el tanque de la ducha, teniendo en cuenta que el electrodo superior del triángulo quede justamente en la dirección a la que va la entrada de agua, para que las conexiones queden en el lugar correcto, y asegurar así su perfecto funcionamiento. Para ensamblar la tapa debemos verificar que el selector esté en la mitad justamente para que la parte de las terminales entre sin inconveniente alguno. Es importante que para asegurar la tapa al tanque de la ducha verifiquemos que los agujeros estén en su posición correcta. Por lo general, los alambres de alimentación van del lado de la entrada de agua. Y colocamos los tornillos. Para apretar los tornillos, les sugiero después de apretar el primero, apretar el tornillo que está justamente al frente de este. Y ya los demás tornillos los pueden ajustar en el orden que deseen. Ya está lista la ducha para la prueba de continuidad. Esta vez sí voy a soplar acá por la entrada de agua. Así que si seleccionamos la opción de agua fría, el bombillo no debe prender. Ya si prende quiere decir que dejamos algo mal conectado internamente. Muy bien, esto está bien. Ahora pasemos a la opción de agua tibia. Vemos que hace continuidad, ya que prende el bombillo. De tal forma que si hace continuidad en esta opción, quiere decir que en la opción de agua caliente debe dar continuidad también, de acuerdo a lo que les expliqué anteriormente. Y vean, ahí hace continuidad. De esta forma podemos utilizar nuevamente esta ducha en sus distintas opciones de temperatura. Así es como podemos reparar una ducha con selector de temperatura, con pocas herramientas y lo más importante, dejándola con un óptimo funcionamiento. Teniendo claro las partes y el funcionamiento de una ducha con selector,
podemos entrar confiadamente a reparar este tipo de aparatos. Y les quiero decir que en el comentario fijado van a encontrar los links relacionados con duchas y sus reparaciones, y varios videos que les pueden ser de gran utilidad. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que soy Pedrinchi y que este es mi taller. Hasta la próxima.